¿Cómo están? Sean todos bienvenidos en esta noche, en esta tarde. Bienvenidos a todos. Para mí es un gusto de verlos, compartir con ustedes en esta tarde. Tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Así es que, si en algún momento me equivoco, les pido por favor que me tenga paciencia. Eh, Como nosotros sabemos que pues a veces somos seres humanos, a veces nos equivocamos, pues ayúdeme, ¿no? Entonces, y antes de entrar a la palabra, yo quiero que una vez más, ya que están de pie, eh, vamos a orar una vez más para encomendarnos en la mano de nuestro Señor, para que Él nos guíe a través de su Espíritu. Amén. Padre, en esta noche nos presentamos ante tu presencia, oh Dios, creyendo, Señor, que tu presencia está aquí en este lugar, como tu palabra nos dice, Señor, que tú pasees, Señor, en medio de tu pueblo, que tú eres el que está delante de nosotros y nosotros venimos ante ti, poniendo nuestro corazón, Señor, en esta tarde, para que tú nos enseñes, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias por este momento. Padre, te doy gracias por cada hermanos, hermanas, niños, jóvenes que están aquí presentes, Señor, en esta tarde. Y seguramente, Señor, tienen anhelo de buscar tu presencia y que anhelo de escuchar tu palabra, Señor. Es por esa razón, Señor, venimos ante ti, Señor, para que nuestro corazón, Señor, cualquier cosa que nosotros traemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que lo que nosotros vemos durante el día, Señor, problemas, Señor, en el trabajo, seas tú quitando, Señor, cada obstáculo, Señor, en nuestro corazón, para que nosotros podamos, Señor, estar delante de ti atentos, Señor. Gracias te damos y nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, Estando de pie, busque conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a ver hasta el 5. Pero mi tema en esta tarde es, este está en el versículo 4. En el versículo 4 y en el versículo 5. Pero vamos a ver el contexto para poder entrar en nuestro tema que vamos a estar viendo en esta noche. Entonces, me indica con un amén cuando ya lo tiene. La palabra dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pueden tomar su lugar, pueden sentar. Como manera de introducción, quiero, quiero llevarlos al contexto de lo que viene hablando aquí. Como sabemos que en el capítulo, si han leído el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 hasta el 17, Jesús se dirige a sus discípulos, a quien Él ha escogido, para que Él les muestra, tanto como le da una esperanza,
para los discípulos porque él sabía que él en pocos días o momentos que él se iba a morir en la cruz. Entonces, en el capítulo 13, 5, en el versículo 5, dice que él se levanta y los lava los pies a sus discípulos, dándole ejemplos. Él mismo dijo que lo que yo estoy haciendo, háganlos ustedes. Y en el capítulo 14, él viene, se le da una esperanza para ellos y diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque él dice que ya, él habla de su muerte, de su ida. Entonces, en el 14 él comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque da una esperanza como alientos, digamos, como nosotros a veces, cuando nosotros vamos a un viaje y reunimos a la familia para que le damos instrucciones, que yo me voy, pero luego vengo otra vez. Estas son las instrucciones que les voy a dar, les voy a seguir. Eso es lo que estaba haciendo el Señor en ese momento, en el versículo 14. Ahora llegamos en el capítulo 15, comienza a enseñar a sus discípulos cómo permanecer en Él. Por eso es que el tema del día de hoy es cómo permanecer en Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí viene la pregunta. No voy a enfocar tanto en el versículo 1 porque pues no es el tema, pero dice, él dice, yo soy la vid. Cuando uno lee, o cuando yo leo la vid, ¿qué es la vid? Surge la pregunta. Entonces, esa es una mata, una rama, un árbol grande y que tiene rama. Entonces, esa es la vid y el labrador es el Padre. Se refiere al Padre o a Dios, el Padre. Y la vid es Cristo. Y esta palabra, ¿por qué es tan importante? Es permanecer. Es muy importante si nosotros nos notamos que es necesario entender qué es permanecer, porque si no lo entendemos, no sabemos en dónde estamos. Es como saber, no sabemos de dónde vamos a sentar. Tenemos que saber nuestra posición, tenemos que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, necesitamos entender qué implica la palabra permanecer. En este caso, vamos a ver 3 puntos sobre esta enseñanza del día de hoy. El número 1 va a ser permanecer posicionalmente. Número 2, permanecer experimentalmente. Número 3, la evidencia, nuestra permanencia en Cristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sin más que decir, entonces, aquí hagamos la pregunta, ¿qué es permanecer? ¿Qué significa la palabra permanecer? Y aquí dice, la palabra permanecer significa es estar, mantener, aguantar y continuar. Eso es lo que significa. La palabra permanecer en griego es meno, según el diccionario. Meno significa permanecer en uno, como uno, y continuamente estar presente. Entonces, cuando yo por lo menos encuentro la palabra permanecer, de que inmediatamente se hace la pregunta, ¿para qué? ¿O cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué es permanecer? Entonces, lo que vamos a ver primero es permanecer posicionalmente, lo que como acabo de decir, ese es el primer punto que vamos a ver. Nosotros cuando llegamos a Él posicionalmente es cuando nosotros llegamos a Él en fe, en arrepentimiento, y se puede llamar también el nuevo nacimiento. Es ahí donde nosotros llegamos a permanecer en Él. Por eso Él dice aquí en el versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en ustedes. Ustedes estén conectados conmigo y yo con ustedes. Dice el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Entonces, el pámpano significa que es la rama. La rama no puede llevar frutos si no está conectado. Hagámosle cuenta, si aquí hay un árbol grande,
si esa rama está conectado a lo que es el tronco o el árbol grande, tiene que estar vivo. En este caso, lo que él está hablando aquí representa la vid es Cristo y Cristo está vivo. Y todo pámpano, que es todo creyente, si el verdadero creyente que está conectado a él, está vivo y tiene que llevar fruto. Para eso es, entonces vamos a ver nuestro tercer punto. Tiene que llevar fruto si está conectado a la vid que es Cristo. Y Cristo está vivo. Y el cristiano verdadero está conectado a la vid que está vivo, tiene que llevar fruto. Y vamos a ver el primer texto que vamos a citar, es el 1 Corintios 6, 17. Si quieren buscarlo, pueden buscar, si no, creo que nos sale en la pantalla. Pero es así como nosotros llegamos a permanecer posicionalmente. Y ya luego voy a seguir explicando cómo se hace eso, cómo surge eso. Dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si ve cuando nosotros nacemos de nuevo, llegamos en fe, en arrepentimientos a él, nacemos de nuevo, es donde llegamos a él. Estamos con él y él con nosotros. Así dice su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dice también en Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando un verdadero cristiano, si nosotros somos verdaderos, si has muerto con él, es ahí donde cuando él está vivo y vives para él. Es por eso dice el apóstol que yo he muerto, pero vivo con él, porque él murió, resucitó y él está vivo. Y cuando el apóstol Pablo muere y resucita espiritualmente hablando, entonces él está vivo espiritualmente. Y eso fue, como nosotros sabemos, el testimonio del mismo apóstol, cómo era él antes y cómo fue él después de su nacimiento, por decir así. Antes él odiaba a los cristianos y los arrastraba según la palabra. Pero después, cuando él nació de nuevo, cuando él fue conectado a la vid, que es Cristo, él comenzó a ver otras cosas. Cuando lo que él dice ahí, mas ya no vivo yo. Su vieja pasó, lo sé que es la vieja vida que él tenía, pasó y ahora es un nuevo Pablo. Entonces, cuando el nuevo Pablo, y cómo fue su testimonio cuando él predicó y él escribió 13 cartas para la iglesia, porque él ya no vive para él, sino que él vive para Cristo, como dice ahí. Ese es un verdadero hijo de Dios. Entonces, para permanecer, note lo que voy a decir, para permanecer en Cristo, tenemos que asegurar de que estamos en él. Porque de lo contrario, nosotros no podemos permanecer si no estamos en él. No se puede. Si una rama no está conectada a la vid, no se puede tener vida, no puede tener vida. Si un verdadero cristiano, si está en él, está vivo. Y si no, no está vivo, está muerto. Entonces, debemos asegurar primero que si ya estamos en él. Si no, es imposible permanecer. Nosotros hemos visto muchas personas dicen creer, pero en la práctica demuestran que no lo creen. ¿Qué quiere decir? Pues no pueden permanecer. Por más que quiere luchar, no puede porque no está conectado, no se nutre en la vid que es Cristo. Por eso es que no se puede. Es imposible permanecer, hermanos. Por eso necesitamos entender, necesitamos saber si verdaderamente estamos en él, estamos conectados en él. Y si no lo estamos, entonces
Es imposible, no podemos. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Porque esta permanencia, el primer punto, surge solo una vez. El nuevo nacimiento solo una vez. Y de allí ya tiene vida. Un niño nace una sola vez, de allí crece, tiene que crecer. Un día de esto estábamos hablando con mi esposa y estábamos diciendo que hemos visto muchas personas que llevan tantos años en el Evangelio, o te lleva tantos años quizás dentro de una congregación y no se ve el crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿ha nacido o no ha nacido? Un niño cuando nace tiene que crecer sí o sí. Si no crece, tiene un problema. Tiene un problema. Nosotros cuando vemos a un niño que nació, no pide comida, no pide nada, no llora. ¿Qué hacemos? Pues que esté bien así, ¿no? Que esté así, ¿no? Porque esté, pues está tranquilo. No. Tiene que pensar qué está pasando aquí con este niño. Algo tiene que tener, o por un problema, o no sé, y llamar al doctor, y llevar al doctor como sea, pero hay que investigar qué es lo que tiene, por qué no crece. Igualmente, un verdadero cristiano, cuando no crece, hay un problema en su vida, en su cristianismo, hay un problema. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Se lo va demostrando, y el tiempo se lo mostrará. El nuevo nacimiento, como ya lo dije, surge solo una vez. Se lo ilustro con un voto matrimonial. El matrimonio solo una vez a la vida. Y de ahí, pero eso no quiere decir que el matrimonio, el voto matrimonial se hace una sola vez, y no quiere decir que eso te libra de lo que es, de los conflictos que te trae al siguiente día o después de la boda o después del matrimonio. Eso no te libra de eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio solo se hace una vez, pero después entonces tiene que entrar en la comunión con la persona con quien se hace el matrimonio. Entonces, un verdadero cristiano cuando nace de nuevo tiene que entrar en comunión con el Señor para poder continuar, para poder crecer. Porque si el matrimonio solo una vez, pero ¿y qué pasa si al siguiente día y después de la boda cada quien se va a su lugar, a diferentes lugares? Entonces, ¿cómo van a tener comunión? No se puede. Allí entraría entonces a la comunión con la persona, tiene que interactuar con la persona día tras día, vengan los problemas, pasan los años, salen las canas y todo eso cambia y eso tiene que estar trabajando en eso. Porque nosotros a veces después del matrimonio surge problema o aparece otro o otra por allí y de eso tenemos que trabajar en eso. Pero el matrimonio solo fue una vez, eso no te libra de lo que viene del siguiente. Entonces nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando llegamos en Cristo, eso no nos libra de lo que también, de nuestra responsabilidad de conectarnos con Él, tener comunión con Él día tras día. Tenemos que dependernos de Él. Por eso es importante saber primero que si estamos conectados con Él primero, entonces podemos pensar de la comunión con Él. Ese es el siguiente punto. Porque si no sabes que si estás conectado, entonces no puedes permanecer. Si no permaneces en Él, no puedes no tener comunión con Él. Si no tienes un matrimonio, no puedes tener comunión con la persona. Primero el matrimonio, después la comunión, tienes que pasar tiempo con la persona, igual manera con Dios, y es lo mismo. Entonces, nuestra permanencia, lo que yo dije, que el siguiente punto es permanencia experimental. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que nosotros día tras día tenemos que experimentar de permanencia. Esa es nuestra responsabilidad de hacer con Él, como lo acabo de decir. Aquí dice, no se puede, nadie puede permanecer por ti o nadie puede permanecer por mí. Es decir, tú comes, yo no como.
Tú lees la Biblia, yo estoy bien. Es que nadie puede leer la Biblia por otra persona. Entonces no puede permanecer, nadie puede permanecer por otro. Yo permanezco y tú nomás sigues. No se puede. Cada persona con su responsabilidad de permanecer, tener comunión con Él. Eso es personalmente. Por eso es que el nuevo nacimiento, en llegar a Él es personalmente. La salvación es personalmente. Nadie puede salvar por otra persona. Es lo mismo, nadie puede tener comunión por otra persona, no se puede. Nadie puede estar conectado a Dios por otra persona, no se puede. Imposible, no se puede. Tenemos que mantener nuestra comunión con Cristo y mantener nuestra dependencia con Él todos los días. Día tras día tenemos que estar con Él, conectado a Él para poder interactuar con Él, para poder Él demostrar a nosotros qué tenemos que hacer, nos da instrucciones, qué debemos seguir, porque cuando estamos en Él, en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como ya lo mencioné, tenemos que saber si estamos en Él. Los que están en Cristo, dice aquí, estar en Él, no estar con Él. Una cosa es estar en Él y otra cosa es estar con Él. Es dos cosas muy diferentes. Y también dice Colosenses 1:23, dice, si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando nosotros ya estamos en Él, tenemos que ser fiel a Él para seguir sus instrucciones, y que es la palabra. Tenemos que tener la palabra, leer la palabra en oración también. Como también dice en Colosenses 2:6, dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si ve, esa es la forma de mantener la comunión con Él, porque tienes que andar, ahí dice, tenemos que andar en Él, andar cerca, dando vueltas cerca. También segunda de Juan dice, 1:9 dice, todo el que se desvía de esta enseñanza y no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. ¿Sí ve? De esto es lo que estamos hablando, de comunión. El que permanece en las enseñanzas de Cristo, dice ahí. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? El que permanece en mí, es lo que está enseñando a sus discípulos, permanecer en mí. Ustedes tienen que permanecer en mí y yo en ustedes, yo en vosotros. ¿Para qué? Para llevar fruto. Y note lo que dice, quizás más adelante lo voy a mencionar, pero dice, no dice producir fruto, sino que dice llevar. Una cosa es producir, otra cosa es llevar. En este texto, desde el capítulo 2, versículo 1, 2 hasta el 5, se menciona una y otra vez, dice llevar, llevar, llevar. Como también fruto, fruto, fruto también. Menciona una y otra vez. Llevar. Nuestra unión con Cristo es nuestra responsabilidad de permanecer. Como ya lo mencioné, es nuestra comunión con Él. No solamente de conocer, no solamente obtener un conocimiento superficial, sino que es comenzar a conocer a Él es a través de la oración y la palabra. Porque nosotros no podemos tener solamente un conocimiento, sino que tenemos que tener conocimiento y práctica también. Porque, como ya lo mencioné, no podemos
obtener conocimiento si nosotros no tenemos comunión con Él, porque Él es el que da el conocimiento. Dice en 2 de Timoteo 2:7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí, hermano? Entonces nosotros tenemos que tener comunión con Él para poder obtener conocimiento y entendimiento, y ahí podemos obedecer a Él. O de lo contrario, no podemos obedecer, porque si no tenemos conocimiento, no podemos obedecer a Él. Y tampoco no podemos crecer espiritualmente si no estamos con Él y si no estamos conectados con Él. Entonces, no podemos tener crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el perdón de Dios, es imposible tener crecimiento, hermanos. Aquí dice en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él está diciendo, yo soy la vid, yo soy el árbol, el tronco, ustedes son las ramas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús le explica claramente que fuera de él no podemos hacer nada, y nada es nada. No podemos hacer nada. Entonces, ¿por qué acabo de mencionar el crecimiento? Porque aquí menciona también que en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Como yo lo mencioné, tiene que haber una evidencia que usted tiene comunión con Él, si permanece en Él posicionalmente y si tiene comunión con Él. Tiene que haber una evidencia que demuestra que sí estás conectado con Él. Nosotros cuando vemos un árbol, bien, y si la rama está conectada, ¿qué pasa? Porque la rama no puede dar fruto o no lleva fruto si no está conectado a la vid o al tronco. En este caso, el Señor dice, no puedes llevar fruto si no estás en mí. Pero aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí sería otra enseñanza, pero en este caso solo voy a pasar encima. Y si seguimos leyendo, dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 5 dice que lleve mucho fruto. Aquí es donde yo comienzo a entender que es un crecimiento. Desde que uno nace de nuevo tiene que tener un crecimiento, porque dice ahí fruto, más fruto, mucho fruto. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué clase de fruto lo que él dice que tiene un verdadero o un pámpano, pues un verdadero cristiano? ¿Qué clase de fruto que él pide que tiene que llevar? Porque aquí hay una confusión, porque a veces muchas personas dicen que estar en una congregación está dando fruto. Sirviendo, es posible que sí, quizás entra, pero lo que está diciendo aquí no es estar solamente sentado en una congregación, es estar llevando fruto. Porque a veces muchas personas dicen que llevan mucho tiempo o hacen una y otras cosas para decir que yo estoy llevando fruto. Pero aquí no está hablando eso. Hay un texto que nosotros lo conocemos. La Biblia dice que el que da el crecimiento, lo que ya mencionado yo, que ya lo vimos, el que da el crecimiento es Él. Para que un verdadero cristiano necesitamos un crecimiento.
Pero aquí lo que está diciendo aquí, la pregunta, lo que acabamos de hacer es qué clase de fruto Él pide. Que un pámpano verdadero o un cristiano verdadero debe de llevar. Y el texto, el versículo, el Gálatas 5:22, nos dice qué clase de es. Aquí dice, porque el Señor quiere que el fruto de la vida cristiana es un carácter de vida. Y aquí lo menciona varios puntos. Aquí dice, más el fruto del Espíritu, lo que ya sabemos es amor. Entonces, cuando un verdadero cristiano está conectado a la vid que es Cristo, tiene que haber, ¿qué? Amor. Cuando un verdadero cristiano que está conectado a la vid, que se nutre cada día, tiene comunión con él día tras día, momento tras momento, es ahí donde tiene que haber gozo. Cuando un verdadero cristiano que está conectado a la vid, que es Cristo, tiene paz. Eso es lo que está diciendo ahí. Y esto no es fácil. Y así sucesivamente vamos viendo. Dice, tiene paciencia, benignidad y bondad y fe. Eso es lo que debe de demostrar un verdadero cristiano, que el que ha nacido de nuevo, el que está creciendo día tras día, eso es lo que debe demostrar que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bueno, ahí en el 23 dice mansedumbre, templanza, mansedumbre. Ahora yo quiero que ponga en su vida, como tanto yo, como espejo, póngale allí cuántos de estos por lo menos te encuentras. Uno de estos que estamos viendo, si yo digo, o si usted dice que está conectado con Cristo, ahora, ¿cuál de estos tienes o cuál de estos estás practicando hasta este momento? Y si no lo es, y si no, entonces debemos preguntar entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque dice que está conectado a la vid que es Cristo y luego no tiene amor. ¿Por qué dice que está conectado a la vid y luego no tiene gozo? El hermano dijo, levante la mano. Y pues nos cuesta, ¿verdad? Cuando hay problema, sucede, estamos tristes, no hay gozo, no hay paz. Y decimos, Cristo está conmigo. Pero pareciera que ese Cristo que nosotros decimos que el que está en nosotros parece que está más pequeño que nosotros. No es el Cristo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el Dios soberano que está en nosotros. Cristo es el Dios mismo. Entonces, un verdadero cristiano debe demostrar ese carácter de tener todo esto, lo que estamos viendo. Lo que ya lo mencioné, si no lo es, hermanos, debemos revisarnos si verdaderamente estamos, si permanecemos en Él posicionalmente, si estamos teniendo comunión con Él correctamente como debe ser, no como a lo que nosotros queremos, sino que lo que dice la palabra es. Pero eso solo se obtiene a través de la palabra y la oración. Y ese es uno de los dos elementos que nosotros no podemos evitar. Un cristiano, ¿verdad?, no puede estar sin la Biblia, sin la palabra, porque la palabra es pan, la palabra es vida, la palabra es la que te nutre y que es la palabra es Cristo mismo, la palabra como dice la Biblia. Entonces, si no estás nutriendo correctamente, ahí es el problema. Por eso es que no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no estás, quizás posiblemente no estás nutriendo bien. Entonces, nos habla del fruto, y no es una evidencia que da, porque nosotros cuando vemos un árbol es muy bonita y luego vemos las ramas y luego necesita y vemos los frutos que da,
Eso es una evidencia que ese tronco, ese árbol está vivo porque da fruto. Y si no tiene nada, no está vivo, está seco, está muerto, como lo podemos llamar. Entonces, si nosotros decimos que estamos conectados en Él, debemos y tenemos que demostrar evidencia en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos hablando aquí del amor, gozo, paz y paciencia. Y esto no podemos evitar que eso solo viene a través de la Biblia, a través de la palabra, que tenemos que comer constantemente, nutrirnos constantemente con la palabra para que así podemos llevar fruto. Y si no, es posiblemente que estamos mal posicionados. Y ahora, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿por qué? Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si nosotros estamos conectados, debemos transformarnos, debemos renovar nuestra mente, porque no debemos conformarnos de lo que el mundo ofrece o de lo que nuestra carne dice, porque de verdad no sé con ustedes, pero conmigo, yo batallo conmigo mismo, porque a veces cuando yo quiero leer y se me presentan muchas cosas, cuando yo voy a orar se me presentan otras cosas, cuando yo quiero hacer algo para Dios se presentan otras cosas. ¿Por qué? Por eso no debemos conformarnos. Tenemos que doblegar la carne, tenemos que arrastrar la carne para decir que no, porque la carne siempre dice no a lo que es de Dios. Si se trata de lo que es de Dios, siempre dice no lo hagas. Sale una y otra cosa, no sé, excusa tras excusa y a veces le hacemos más casos a la carne que en vez de hacer caso al Espíritu que nos dice, tienes que leer, tienes que orar, tienes que tener comunión con los hermanos, tienes que tener comunión con tu Dios. Pero a veces terminamos haciendo caso a la carne y no al Espíritu, no a Dios mismo. Entonces nosotros debemos esforzarnos para tener comunión con Él y transformar nuestra mente momento tras momento, porque nosotros somos bombardeados por todas las cosas que el mundo presenta a nosotros y a veces nos arrastra el mundo y debemos transformar nuestra mente. Para eso entonces necesitamos al Señor, necesitamos tener comunión con Él para poder transformar nuestra mente. Y esa es una lucha diaria y debemos ir trabajando en eso si es que nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, como sabemos que hay lugares que en el mundo entero y vemos en la televisión, en internet, que vemos, hay lugares que donde la gente está lleno, ¿no? Como aquí, mira, no hay gente, está vacío. Pero hay hay lugares donde está lleno de mucha gente, pero a veces se llena el lugar, pero no se llena el corazón vacío. ¿Sí ve? Lastimosamente así es. Lugares que se llena, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque van por diferentes motivos, cosas que quizás por necesidad. El Señor dice, esta gente me sigue porque yo les doy de comer. No porque me reconoce como Dios, sino que me siguen por necesidad. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. A veces seguimos porque nosotros estamos pidiendo algo que Él nos va a dar. Y una vez que nos dé, nosotros nos alejamos otra vez. Y así somos. No lo reconocemos a Él como Dios, sino que lo reconocemos como nuestro proveedor, solo que nos dé. Parece un restaurante, solo vamos que nos dé y ya hasta ahí nomás. No es así, no debe ser así.
Entonces, nuestra enseñanza es, debemos de ser prácticos en lo que nosotros estamos creyendo. Y, por ejemplo, yo estaba pensando un ejemplo, porque esto sucede mucho en los hogares. Yo digo, ¿cómo tratas tú a tu familia? Porque a veces nosotros somos buenos para mostrar nuestro cristianismo afuera, pero en el hogar a veces hay problemas, a veces no somos. Oí a alguien dijo que tú no puedes decir que tú eres cabeza del hogar si no ayudas a la cocina. Tú no puedes decir que eres líder de tu casa si no ayudas a la casa. Es allí donde nosotros comienza nuestro cristianismo, es en el hogar. Demostrando en el hogar que quién eres, porque afuera somos uno y adentro en la casa somos otro. Y eso no debe ser así. Un verdadero cristiano no debe ser así. Debe comenzar desde la casa y lo mismo afuera. Sucede lo mismo aquí. A veces llegamos un domingo, llegamos a una enseñanza, lo mismo, nos sentamos y nos salimos y allá somos otro y aquí somos otro. Aquí somos cristianos, allá afuera no somos cristianos. ¿Sí ve? Y eso no debe ser así. Así como tal y somos aquí, así debemos ser afuera, también lo mismo. Entonces, ahora, ¿por qué el Señor quiere que llevemos fruto? ¿Para qué? En el versículo 7 del 15 del Evangelio de Juan 15:7 dice que permaneced en mí y mis palabras permanece en vosotros y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y sea así mis discípulos. Cuando nosotros demostramos que quiénes somos nosotros, demostramos, si somos verdaderos, el Señor recibe la gloria. Porque se acuerda que yo lo mencioné, que el pámpano no produce fruto, sino que lleva fruto. Porque aquí dice, la rama o el pámpano no produce porque lleva, porque el que produce fruto es el Señor, no el cristiano. ¿Sí ve? El Señor es el que hace producir el fruto y el cristiano lleva el fruto. Por eso dice, y mencione una y otra vez, llevar, no dice producir. ¿Se dieron cuenta? Ahí comienzan desde el 2, creo. Entonces, la gloria es para el Señor, para Dios. Y Dios quiere que nuestros comportamientos y nuestra forma de ser sea diferente. Es nuestra tarea de llevar fruto. Porque si somos verdaderos, es nuestra tarea de demostrar que verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente estamos en Él. Hermanos, solo recuerden que lo que yo mencioné hace rato, que el Señor es el que le da el entendimiento, es el que da el conocimiento, solamente Él puede dar, nosotros no podemos obtener. Si estamos conectados con Él correctamente como debe ser, entonces Él te llevará demostrándote el camino de lo que debes seguir día tras día. Por eso dice en 2 de Timoteo, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No dice en poquito, sino que en todo. Entonces nosotros debemos leer la palabra, debemos comer la palabra para poder crecer, para poder llevar ese fruto que Él pide de nosotros, que es nuestro carácter, como ya lo mencioné. Allá en el Antiguo Testamento, el Señor se lo demostró a un profeta que dice que tiene que comer la palabra. Allá en Ezequiel 3, 1 al 4, Él dice, y dice Él,
me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y el 2 dice, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y en el 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas y de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. 4. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermanos, debemos comer la palabra para poder tener crecimiento, para poder hablar, para poder transmitir el mensaje que Él nos da, y tenemos que ponernos a la palabra, tenemos que leer la palabra. Pero hay algo más, el Señor enseña, porque es aquí donde Él está dando enseñanza a sus discípulos que deben seguir y qué es lo que tienen que hacer ellos. Y Él pone un ejemplo, y si vamos en el mismo Juan, capítulo 15, el 10, y si lo leemos en el 10, Él dice algo ahí que dice en el 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él siempre dependía de su Padre. Él nunca se desconectó con su Padre porque ¿qué es lo que Él hacía? Son dos cosas que yo pude observar cuando yo estaba leyendo. Una de las cosas que Él tenía, claro, es comunión con su Padre y la oración con su Padre. Tanto el Evangelio de Mateo y Marcos, y creo que Lucas también menciona que Él siempre salía a orar, y siendo Dios, siendo Cristo y Dios mismo, Él salía a orar aparte. Eso era uno de los elementos que Él usaba, que tenía comunión con su Padre. Cualquier cosa Él se dirige a su Padre, Él dice gracias. Cualquier cosa Él se dio a comer a la gente, Él dice, miró al cielo y dijo, oró a Dios. Y el Señor oraba mucho porque dice, oraba a veces toda la noche. Y eso nosotros no lo hacemos eso. Por eso Él dice, ustedes hagan como yo digo. Y Él se pone como ejemplo. Él dice, en el 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, Él dice, guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Si ve que es un mandamiento, cuando Él dice, yo obedezco al Padre, así como yo estoy conectado con el Padre, ustedes también tienen que estar conectados conmigo. Así mero. Conéctese, se tiene que conectar conmigo como yo estoy conectado con el Padre. Si el ejemplo ese es el maestro, es el que da ejemplo, como lo mencioné hace rato, que también cuando lavó los pies a sus discípulos, Él dice, ustedes hagan también lo mismo. Él siempre hace y demuestra primero, después dice, háganlo. Entonces elige a 12 personas, a 12 hombres para entrenar cómo se hace. Y aquí cuando Él se iba a partir, Él da esta enseñanza. Recuerden que así como ustedes vieron que yo estoy conectado con el Padre, así mismo ustedes están conectados conmigo. Deben estar conectados conmigo. Porque Él dice que ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Y eso sabemos que Él mismo los llamó y los entrenó. Y al final cuando Él se iba, Él dice, háganlo como yo hago, como yo vengo haciendo, como lo que les demostré que estoy haciendo, ustedes deben hacer lo mismo. Por eso Él dice, aquí dice,
permanezca en mí, en el 4, y yo en vosotros. Ustedes permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto, no, o sea que el pámpano, el verdadero cristiano, no puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar, sino permanece en la vid. No puede llevarse, ustedes si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Entonces, mi pregunta para cada uno de nosotros en esta noche, ¿cuál es tu alimento cada día? ¿Cuál es tu alimento? ¿En qué te nutres cada día? Si tu alimento viene de la vid que es Cristo y Él vive, debe llevar fruto. Y si no lleva fruto, entonces pregúntese, ¿de verdad está conectado con Él? ¿De verdad tiene comunión con Él? Eso solo se lo demuestra en llevando fruto. Hermanos, esto es serio. Es muy serio porque si nosotros no sabemos en dónde estamos conectados, ese es un peligro para nosotros. A veces pensar de que estamos bien y no es así. Por eso es que al final dice, muchas personas que creen que estar bien, que creen que van al cielo y al final de cuentas, a usted no conozco. Va a decir el Señor, a usted no lo conozco. Porque muchas personas aquí en la tierra creen que estar bien, pero según a la luz de la palabra, no estar bien. Porque aquí, si no hay evidencia, lo que acabamos de ver, si no hay evidencia que lo demuestra, entonces ese es el problema. Entonces, lo que yo les animo, hermanos, es que nosotros, tanto ustedes como yo, debemos de llevar a una vida de comunión con el Señor, así como Él lo dijo, que debemos de permanecer en Él y Él en nosotros para poder llevar ese fruto que Él pide de nosotros que debemos llevar. Entonces, ¿qué podemos decir hasta acá? Que esto fue una de las que a mí me sacudió, porque a veces uno piensa que estar bien, pero luego cuando uno mira la palabra no, a veces no está correcto. Entonces, debemos pensar de en qué estamos nutriendo cada día. Si de verdad tu alimento espiritual viene de la vid que es Cristo, y entonces debe demostrar. El tiempo se lo dirá y la evidencia, como ya lo dijimos, gozo y paz, amor primero, porque dice ahí el fruto del Espíritu, y el Espíritu es el Dios mismo, y si es que Él está en nosotros, debemos demostrar esos frutos. Entonces, hasta aquí mi tiempo. Lo que yo pude observar en estos textos, yo sé que hay muchos más que lo que, esto es poquito, porque si vamos a versículo por versículo, es una enseñanza muy grande, pero lo que yo pude observar en el versículo 4, esa es lo que yo pude observar. Gracias por mi tiempo, y si quieren poner de pie para terminar, para orar, terminar con una oración corto para poder culminar. Padre amados, en esta noche, Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios, Señor, que conoce nuestra necesidad. Mira a mis hermanos que están aquí presentes, anhelando buscar tu presencia, buscar tu palabra, Señor. Y seguramente, Señor, si
sin poner nuestra mirada al hombre, sino que poner nuestra mirada a ti, Señor, a tu palabra. Y seguramente, Señor, nos has hablado en esta noche que debemos pensar nosotros si verdaderamente nosotros estamos conectados a ti. Señor, gracias por la Biblia, gracias por tu palabra, gracias porque hasta aquí nos has hablado y nos sigues hablando momento tras momento, Señor. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra y esta noche nos has hablado, Señor. Y esto debe llevarnos a pensar, Señor, de qué fruto estamos dando, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú obres de manera especial a cada uno de mis hermanos para que puedan tener un entendimiento correcto hacia tu palabra, Señor. Que tú abres nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos, Señor, ser obediente a tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.